miércoles, bueno, tampoco se preocupen mucho. Un poquito de cosas se va a repetir en esto como para que puedan entender más o menos lo que vamos a tratar, y la idea sería, bueno, como los que estuvieron en la clase de miércoles van a ver, es un poquito la misma metodología. O sea, yo no les voy a dar fórmulas, no les voy a dar un test estadístico que van a, o sea, un programa estadístico que van a utilizar alguna vez en su vida, o muchos ni siquiera saben, nunca lo van a instalar en sus computadoras, entonces no tiene mucho sentido. La idea de esto es que comprendan unos conceptos que la verdad son súper básicos. Esta charlita tal vez dure un poco más que la del miércoles la acabamos en 1 hora, y bueno, entonces vamos a empezar. Eh, la idea con esto es, el tema de hoy es el contraste de hipótesis. El contraste de hipótesis es lo que ustedes pueden traducirlo en una sola letra, ni siquiera en una palabra, ¿sí? Es la P. Que la P significa, ya vamos a ver más o menos de en dónde nomás se encuentra la P, porque no hay una sola P, son muchas P's. De hecho, cada test estadístico sale una P. Pero lo que tienen que saber y lo que es importante es que aquí nosotros estamos comparando dos cosas. Desde este momento vamos a comparar dos cosas, o sea, ya no es una sola población. Aquí, desde aquí, todos los estudios que tengan una sola población, una sola muestra, que sean encuestas a la población de niños del hospital, no, ahorita tienen que ser encuestas a los niños del hospital André de Marín y del hospital Pablo Arturo Suárez. O sea, ya tienen que haber dos cosas para poder comparar, tanto del un lado como del otro lado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener un poquito en cuenta, ya que vamos a hablar en la temática de hoy. Es la primera cosa que tenemos que tener. Lo que vamos a tratar de todos los temas del día de hoy son qué es la hipótesis. Bueno, esto ya todos los que ya han pasado investigación lo saben, qué son los errores y las pruebas de significación, que son las pruebas paramétricas y las no paramétricas. Y un poco de las preguntas que han salido, porque bueno, a las otras... bueno, ya cuando lleguemos a esta parte de las preguntas, les diré un poquito más de cómo se ha funcionado esto en los últimos años. Entonces, listo. Vamos a empezar. Entonces, vamos a ver la hipótesis. Yo lo único que les pongo, yo sé que hay definiciones mucho más largas, yo sé que hay definiciones de verdad totalmente extensas de la temática de qué es una hipótesis nula, de qué es una hipótesis alternativa, de qué es lo que, de diferentes temáticas en investigación, pero lo único que yo quiero que ustedes se graben es que una hipótesis nula marca que son iguales, es decir, mi mano derecha es igual a la mano izquierda, entonces esta es una hipótesis nula, así de simple. Y la hipótesis alternativa es diferente, entonces mi mano derecha con mi pie no son iguales, son derechos que tienen características en común, sí, ambas tienen dedos, sí, ambas tienen pliegues, sí, ambas tienen uñas, sí, pero son iguales, no, son diferentes. ¿Por qué? Porque la una es la mano y la otra es el pie, hasta tienen la misma lateralidad, puede ser el pie derecho y la mano derecha, puede ser de la misma persona, de otra persona y lo que sea, pero son diferentes. O sea, al final nosotros vamos a enmarcarnos en una característica y esa característica vamos a evaluarla si es diferente entre un lado y el otro lado. Entonces, ahorita empezamos a, a enmarcarla en este sentido. Y bueno, la P. Bueno, de hecho es la pi P, porque casi a nadie le gusta la P, casi nadie entiende la P y de verdad muchos solamente lo toman, bueno, en un lado o no la entienden y en el otro lado, que también es bastante divertido, la hacen como que fuera un dios ominoso que nunca se equivoca y que no tiene ninguna posibilidad de error, o sea, es como que fuera algo todopoderoso. Entonces, la idea es que ni lo uno ni lo otro, o sea, la idea es que la P es un test estadístico, el test estadístico nos indica probabilidad y la probabilidad, desde ahí, de probability es de donde viene la P, entonces es la prueba que nosotros vamos a hacer siempre al comparar dos cosas y nos va a dar. Entonces, más o menos cada bien termina con lo del meme, o sea, la pregunta en realidad es, pues no lo sé, pues parece falso, no lo sé, parece verdad, en la investigación es así. Mira, yo creo que es esto, pero podría serlo. No, yo creo que de verdad no es esto, pero al final termina siéndolo. Entonces, esta es la idea un poquito de que cuando nosotros queremos contrastar la parte de investigación. Entonces, casi siempre cuando se hace hipótesis, buscamos causalidad. Causalidad es decir, una causa que produce un efecto.
en los estudios observacionales no buscábamos causalidad. En los estudios observacionales nosotros lo que buscábamos era que vayan, o sea, describir lo que encontramos. Solamente encontramos que son las personas de Ecuador son bueno, los hombres tienen un promedio de altura de 1,70, no son muy gorditos, son mestizos la mayoría, o sea, cosas que ya describimos de un conglomerado que son características que no se van a cambiar. La hipótesis, las pruebas de contraste que vamos a ver ahorita es si esos hombres de Ecuador se diferencian en algo que nosotros somos los que enfocamos de ese algo con las personas de Argentina, de Colombia, de donde quieran. O sea, la idea es tener dos poblaciones distintas. Sí, entonces eso es lo que es la hipótesis. Entonces vamos a ver la hipótesis nula. La hipótesis nula, ustedes tienen que grabarse que significa que son iguales. Y así como el Spider-Man que está ahí, o sea, son dos iguales, uno al lado del otro, las manos. Y la verdad es que hay muchas cosas que se parecen entre uno y otro. Y tenemos a varias personas que se pueden parecer, pero bueno, la idea es buscar igualdad. Entonces, ¿es malo encontrar igualdad? Bueno, ustedes van a encontrar la hipótesis nula en los artículos con todos los significados que tienen en la parte central de la pantalla. Lastimosamente, y eso es algo que la verdad a mí sí, un poquito sí es como que de verdad me molesta, o bueno, el entender a la parte de las estadísticas, es que por lo menos en medicina, si tú tienes una enfermedad, la enfermedad no tiene otro nombre. O sea, si tú una enfermedad se llama linfangioleucomiomatosis, se llama así, no tiene otro nombre. Si se llama fibrosis quística, se llama fibrosis quística, no tiene otro nombre, pero muchas cosas en la parte de estadística tienen sinónimos. Entonces van a encontrar que no hay diferencia, que no es significativo, que no es estadísticamente significativo, que son comparables. Todo esto habla sobre la hipótesis nula. Todo lo que tenga que ver con igualdad, todo lo que sea igualdad es nula. Así. Y nosotros siempre buscamos que no sea igual. O sea, la idea es que yo quiero buscar cosas que sean diferentes. O sea, yo voy a comprar mi mano con mi pie. O sea, sin saber que voy a comprar mi mano con mi pie, voy a comparar las características de una población con otra y buscar esa diferencia que ojalá exista. Entonces, ¿por qué? Porque yo quiero evaluar si de verdad se mueren más jóvenes, se mueren más viejos, es mejor el medicamento, se prolonga la vida, por ejemplo, en el cáncer, tiene más efectos adversos, hay más fracasos terapéuticos, o sea, todo va como para más o para menos. Entonces, esa es la diferencia. Y hay pequeñas excepciones que hay 3 excepciones en donde es buena la hipótesis nula, donde de verdad que una P sea mayor de 0,05 es buena. En la parte biomédica, porque en las otras ciencias hay muchas más. Yo solo les voy a dar 2. ¿Por qué? Porque son las que van a utilizar. La otra, eso solamente si seguiría en la parte de investigación. La una que es la de comparar poblaciones. Nosotros al comparar poblaciones, lo que nosotros, o sea, ya tengo mi población, digamos, tomé la muestra de hemoglobina de mi población, ya una biometría hemática a mi población de niños de un hospital y a mi población de niños de otro hospital. Entonces, teniendo esas dos poblaciones de niños, lo que yo voy a hacer es, antes que nada, yo voy a asegurarme que los niños sean de la misma edad o la edades similares, que sean posiblemente o lo que mejor se pueda de la misma característica, o sea, distribución de sexos, o sea, que no sea 1 a 1, pues, pero que si el uno es 45% de mujeres, en el otro sea 55% de mujeres, y no sea muy diferente. Además de eso, que sean, por ejemplo, de la misma enfermedad. Entonces, esas cosas, esa primera comparación que tienen todos los estudios y todos los estudios que ustedes vayan a encontrar, que sean estudios de casos de control, estudios de cortes, estudios de, por ejemplo, de supervivencia, estudios de metaanálisis, en todos estos de aquí que se marca diferencias. La primera tabla, la tabla 1, siempre la tabla 1, vas a buscar que la P sea mayor de 0,05. ¿Por qué? Porque tú estás definiendo que la población de los quiteños es igual a la población de los guayaquileños en muchas características, excepto en la que tú quieres evaluar en ese momento. Por ejemplo, a la altura. O sea, es lo único que nos se parecería a los quiteños de los guayaquileños. Entonces, esa sería un poquito la cuestión de cuándo de verdad la P nos importa que sea igual. Porque ustedes también van a pensar, es muy lógico que si yo quiero
comparar una población de niños y le comparo de un medicamento y le comparo con adultos con el mismo medicamento, pues me va a decir, pero estás loco, pues si los unos son niños y de una enfermedad y los otros son adultos. Entonces, esa es la idea de por qué la primera tabla siempre se hace esto. Y la otra es el índice de heterogeneidad. El índice de heterogeneidad, para los que ya están en semestres, bueno, en las ciencias clínicas siempre les van a mandar a leer metaanálisis. En la parte del metaanálisis hay una I, en la parte de abajo, a la izquierda de toda la información, y ahí está, que es el índice de heterogeneidad. ¿Qué es lo que nosotros queremos en el índice de heterogeneidad? Que los estudios que vas a comparar en el metaanálisis sean lo más parecidos posible. Es decir, la idea es que yo compare así el estudio haya sido hecho en Canadá y el otro estudio en Australia, pero que sean igual, niños con el mismo medicamento, con la misma, con las mismas dosis, con el mismo esquema terapéutico, mañana, tarde, noche, o una sola vez al día, que sea inyectable. O sea, la idea es que se parezca lo más posible como para poder sumar la muestra del un lado con la muestra del otro lado y sean los resultados los mejores. Entonces, estas son las dos características que como médicos tienen que saber, que la P, si sale más de 0.05, está bien. Todas las demás, porque es más fácil grabarse estas dos, y después todo lo demás tiene que ser menor de 0.05. Todo lo demás. O sea, de aquí solo estas dos cositas que tienen que saber, lo demás tiene que ser menor. Ahora, un ratito voy a salir de la presentación. Quiero mostrarles esta página. Yo quiero que entiendan un poco de qué vamos a tratar. Bueno, hasta aquí tienen alguna duda que quieran comentarnos. Bueno, escriban por el chat si tienen alguna duda, pues esta es la parte inicial. 0.05. Ya. Poner. Ya. ¿Qué es la P? La P, ustedes, bueno, a los que no estuvieron en la clase del miércoles y a las personas que para un poquito recordar y bueno, para hablar todos en la parte del mismo idioma, nosotros todas las distribuciones de datos cuantitativos los tenemos de esta manera. Los que son normales, los paramétricos, tenemos una campana. La campana, en realidad, no me interesa que entiendan que la campana, como pueden ver, puede ser, puede ser tan alta o tan baja como se quiera. O sea, puede ser una campana súper alta, puede ser una campana muy aplanada, bueno, no tan aplanada. Ya, puede ser una campana muy aplanada. Bueno, aquí solo por el zoom es que me da la misma posición. Pero al final es una campana. O sea, la campana puede tener diferentes formas. Puede ser una montaña, puede ser un volcán, puede ser el Everest, lo que ustedes le quieran asociar. Lo que nosotros buscamos en las pruebas de comparación de hipótesis es comparar dos curvas, ¿sí? En este caso, así es como funciona una T. Y las varianzas son dos curvas. Una curva aquí, una campana, contra otra campana. ¿Y qué es la P? La P es del grado o es del nivel que topan estas dos. Cuando la campana, esta campana, la parte que tienen aquí media oscura, la parte oscura, logra sobrepasar este nivel, logra sobrepasar el nivel que nosotros ponemos, que es la P, que es la parte crítica. Cuando pasa este nivel, ahí se considera que es estadísticamente significativo. Es decir, aquí no es estadísticamente significativo, tampoco es estadísticamente significativo. Espera, acá. Ya. Entonces nosotros vamos a tener que... Llega un punto donde pasa. Estas dos curvas ahí, cuando solamente se sobreponen en una pequeña porción, ahí es cuando nosotros podemos decir que es estadísticamente diferente. Mientras tanto, no. Mientras tanto, lo único que nosotros podemos decir, mira, si aumentamos la muestra, de hecho, se separan las curvas hasta aún más. Esto de aquí sería una P de 0.000000001.
Si le aumentas más muestra, bueno, ven la misma relación, P de 0.00000. Entonces, lo único que yo estoy diciendo es, mira, la P me dice que la curva de los pacientes del hospital X es diferente a la curva de los pacientes del hospital Y. ¿En qué? Puede ser esto hemoglobina, puede serlo, puede ser glucosa, puede serlo, puede ser una encuesta, puede ser una escala de, por ejemplo, psiquiátrica, puede ser lo que ustedes quieran, o sea, puede ser cualquier variable cuantitativa de distribución normal, puede serlo. La idea es que se graben que yo lo que estoy haciendo al decir que hay una P es que estoy comparando dos curvas y si las curvas se separan lo suficiente y me dejan una brecha lo suficientemente amplia como para que exista, ahí va a salir la P significativa. Aquí va a ser de muchos ceros y mientras vayamos bajando se pegan más, aquí va a ser, por ejemplo, de 0.01, esto va a ser una P de 0.03, esto va a ser una P, miren, por ejemplo ahí, sería una 0.51, lo que odia todo investigador, que le salga 0.051. Sí, hasta aquí, como hay este pico aquí, esta pequeña, podría decir esta pequeña línea, esta pequeña extensión de la curva azul, yo no puedo decir que sean diferentes, ¿sí? Ahora, peor aún, si estas de aquí son totalmente iguales, ¿no? Llega un momento es que aquí de verdad tú dices, no, mira, aquí se comportan como que fueran iguales. ¿Por qué? Porque puede ser que yo justo, por mala suerte, haya tomado los pacientes con menor valor sin saberlo del muestreo que realicé, porque no tomo a todos los pacientes que existen en el mundo, porque no hay dinero que aguante, ni tampoco quien apoye todas las ideas. Así que puede ser que si yo aumento la muestra, pues de esta curva que tengo aquí, la curva transparente se desplace hacia la derecha, o que la curva celeste se desplace a la izquierda. Esto significa que no es estadísticamente significativo. Esa es la parte de la P. Entonces, ahí es cuando yo digo la hipótesis alternativa y la hipótesis nula, cuando son iguales y cuando son diferentes. Entonces, la hipótesis alternativa es que son diferentes. Aquí puede ser el mismo autor, pero bueno, aquí es un superhéroe, aquí es una persona, o sea, es diferente. En una característica, la que ustedes quieran ponerle, depende del estudio. Igual, la alternativa se le conoce de muchas maneras. Hay diferencia, es significativo, es estadísticamente significativo, no son iguales, perdón, aquí una falla, una rata, no son iguales y no son comparables. O sea, de verdad, van a encontrar en los estudios de muchas formas. Y lo mismo, o sea, las decepciones es que las mismas, nosotros buscábamos hipótesis nula en estos dos casos, y en estos dos casos es en los únicos donde la hipótesis alternativa, la verdad, yo no quisiera que me salga menos de 0.05. O sea, si yo comparo una población en la tabla 1 de cualquier estudio de cortes, de casos y controles, y lo que sea, y me sale que, por ejemplo, son diferentes la edad del grupo 1 y del grupo 2, que pasó bastante con el COVID. Por ejemplo, había poblaciones de acá europeas que tenían bastante edad, y había poblaciones de Latinoamérica que tienen, por ejemplo, el promedio de edad de lo que se enfermaron en las primeras cortes era de 50, de 55 años, y acá la edad era de 65 años, entonces eran diferentes. ¿Y cómo tú haces comparable esa información? Entonces eso de ahí se puede corregir, sí, sí se puede corregir estadísticamente, pero hay que hacer ya un estudio estratificado y otras cosas más que en realidad no tienen que entenderlo. O sea, la idea es que entiendan y se lleven esta idea y esto sea lo que ustedes más o menos vayan planteando cuando tengan que hacer un estudio. Ahora, la P, esto les pongo aquí, la P es como el paracetamol, y literal, de todos estos, yo no quiero que se graben y por último que tomen tampoco nunca una foto de estas, porque la verdad es que todos estos estudios, dependiendo de dónde crucen, todos estos van a dar una P. Bueno, disculparán que en realidad aquí han armado música los vecinos. Entonces, nosotros aquí tenemos la parte de la P y todas estas cruces, todas estas comparaciones nos van a dar su estadístico, nos van a dar su P. Entonces, no tienen que grabarse todos los estadísticos. ¿Por qué? Porque la mayor parte nunca van a usar. Y además porque existen una tabla mucho más práctica que tiene el CPO, que se podría literal paramédico. O sea, esta de aquí está pensada por un estadístico. Ahora, ¿qué es la P? Entonces, la P, la definición, es el punto de corte de errar al aceptar la hipótesis, al aceptar la equivocación. A ver, esto de aquí es como para pensar un poquito. Bueno, basémosle a la siguiente, para que más o menos me entiendan cuál sería la relación. Lo que tienen que ver es que, lamentablemente, en la parte estadística hay dos formas de ver las cosas. O como que esto es una copa, o como que son dos caras, una enfrentándose a la otra. Igual,
nosotros en la parte de estadística podemos decir que la P es estadísticamente significativa, que la hipótesis, acepto la hipótesis alternativa, porque todo lo que es menos 0.05, acepto lo alternativo o rechazo la hipótesis nula, que es lo que nosotros estamos haciendo acá. Lastimosamente sí, o sea, es que pueden decirlo de muchas formas y esto la verdad es que lo que la mayor parte de personas se confunden es por esto, porque en algunos estudios encuentran como que es estadísticamente significativo, entonces en otros dicen no, no se puede aceptar la hipótesis, entonces al final están diciendo cosas similares, pero de otras palabras. Y esto nos lleva a los errores, al error alfa y al error beta. Entonces, el error alfa y el error beta, que son, en realidad esto es una tabla de 2x2, y esto tal vez es lo que más nos demoremos, y es lo que quisiera que la mayor parte de personas cuando vayan a ver esto, y si lo entienden, me lo digan, y si no, pues lo repetimos y buscamos la forma, porque en realidad esto es lo que tienen que saber. Y lo tienen que saber por médicos porque de verdad preguntan muchísimo en el mire esto, o sea, créanme, todas las preguntas ya van a ver, pero de verdad las preguntas se basan en esto. Entonces, vamos a tener dos cosas y esto va a ser lo que es de verdad, la realidad, cómo existe el mundo, cómo funciona el mundo, o sea, la parte real. Y otra cosa es lo que me dé el test. Esto no aplica solamente, y esto también les puede servir para entender lo que mucha gente está diciendo en los test, ¿no? Tú dices, es que la prueba del COVID da muchos falsos negativos, ¿no? O te da verdaderos positivos, o te da verdaderos negativos. Entonces, hasta ahorita el que más se usa es falso positivo. Pero la idea es de entender un poquito de dónde viene esto. O sea, la idea es que, bueno, esto es parte de investigación que aplica la parte de la P, pero el error, por lo menos el error alfa, ese es el que tratamos siempre de evitar. Bueno, vamos a ver. Entonces, en la realidad puede haber dos cosas. Es decir, que mi mano derecha sea igual a mi mano izquierda, esa es que no hay diferencias, es decir, que sean iguales. Y la otra, que en la realidad sea que mi mano derecha sea diferente a mi mano. Ya digamos que me he cortado un dedo, que tengo 4 dedos, entonces ya no van a ser iguales, ¿sí? Entonces, por cualquier X y razón, porque eso nosotros no buscamos la casualidad, no vamos a buscar por qué me volé el dedo, si estaba cortando madera, si me caí, que con un bisturí, que un accidente de tránsito, no estamos buscando la causa, solamente estamos diciendo, ya, ya les voy a poner un ejemplo para que vean la parte más, un poquito mejor esta parte. Y el test me puede dar dos cosas, me puede dar que hay diferencias, es decir, que la P es menor de 0.05, que rechazo la hipótesis nula o que acepto la hipótesis alternativa. Al final todos están diciendo lo mismo. Y su contrario, que acepto la hipótesis nula, es decir, acepto que son iguales, que no son diferentes, o rechazo la hipótesis alternativa. O sea, rechazo que sean diferentes, es decir, acepto que son iguales. Sí, es un champús, lo siento, así son y lastimosamente lo que tienen que entender es que aquí hay sinónimos y que mentalmente sí tenemos que procesarlos poco a poco y estar al final nosotros, la conclusión es esta, ¿hay o no hay diferencias? Tú, le pueden adornar de 1001 formas a la pregunta o le pueden adornar de 1001 formas al artículo, pero lo único que a ti te interesa es ver si hay o no hay diferencias. Ahora, la parte del primer cuadro donde son diferentes y mi prueba me dice que son diferentes, esto es un verdadero positivo. Un verdadero positivo es cuando la realidad y mi prueba están de acuerdo y todos felices y contentos, porque si en realidad pasa que el medicamento es bueno, por ejemplo, la dexametasona que están poniendo ahorita los pacientes en la parte de, si están poniendo ahorita la dexametasona a los pacientes en la parte de los pacientes COVID, cuando ya están hospitalizados, entonces nosotros lo que tenemos aquí es una aceptación de que, o sea, de que el medicamento es bueno. O sea, nosotros aquí lo que logramos es que el medicamento sea estadísticamente significativo y que de verdad produce beneficio clínico. El problema es cuando nosotros pasamos a los errores, que son la parte, esperen, les pongo el puntero para que no se pierda. Nociones de puntero. Ya, nosotros tenemos aquí el error alfa y el error beta. El error alfa es el que más le preocupa a todo el mundo. ¿Por qué? Y en realidad tiene muchísima razón.
El error alfa significa que en realidad no hay diferencia. En realidad el medicamento no es bueno. En realidad no tenemos una causalidad. Por ejemplo, podría decirse que en realidad encontraron un virus por ahí que justo en una persona que tiene una enfermedad rara y le encontraron un virus raro. ¿Eso es causalidad? No, simplemente podría ser coincidencia. Pero la idea es que tratamos de evitar estos errores. O sea, la idea es que el error alfa, nosotros estamos aceptando algo que es incorrecto, algo que, y además en salud, en la parte de salud, imagínense que por ejemplo hayan aceptado que el dióxido de cloro haya un estudio y el estudio diga que sí, que es buenísimo, y cuando en realidad no hay diferencia, o sea, no hace nada. Entonces, eso es un falso positivo. Y el problema es que si aquí, a quien le interesa esto es al mundo. El error alfa le interesa al mundo. ¿Por qué? Porque si yo acepto esto para todos, imagínense, yo voy a estar repartiendo dióxido de cloro que posiblemente puede estarles matando, puedo estarle dando la mezcla de la citromicina con la hidroxicloroquina y alargando el QT para que pacientes que tengan alguna alteración electrocardiográfica entren en parada cardíaca. O sea, la idea es esto, por esto de aquí es que el error alfa se controla con la P, con el 0.05, ¿sí? Por eso es esta parte. Y el error beta ustedes van a ver que siempre se les pone como que es del 80%, es del 80%, entonces, ¿por qué no es tanto como el 95% del alfa? O sea, el alfa es 100 menos la P, que es del alfa, y el beta es 100 menos 80, que es 20. Entonces, nosotros lo que tenemos del el error beta, ¿a quién le perjudica? Es al investigador. Ustedes imagínense, descubren la molécula que cura el cáncer. En realidad la molécula es súper buena, muy bien desarrollada. Hay diferencias en la realidad, es decir, si nosotros aplicáramos a todo el mundo, todos se curarían del cáncer. Pero justo vino un estudio y dijo, no, miren, no hay diferencias entre un paciente y otro. ¿Por qué? Porque estuvo mal metodológicamente hecho, porque no hubo suficiente muestra, por cualquier X razón, porque llovió, o sea, no importa la razón. Pero, ¿a quién le afecta ahí? Le afecta a la empresa farmacéutica, ¿sí? Y le afecta también a la parte de, o sea, y al investigador que hizo, o sea, porque al final ya el uno que está investigando, pues, si el error beta, que lo comete el error beta, yo estoy diciendo, mira, es que no, o sea, acaba con esta línea de investigación porque no te está haciendo de nada, y la que tú le acabaste y le dijiste no está haciendo nada, pues, al final terminó curando el cáncer. Entonces, eso, el error beta no hace daño, le hace daño a la industria, le hace daño al investigador, le hace daño a una corriente de investigación, y por eso no se cuida mucho de que se lo cometa. Pero el error alfa es para la población. Esto va a ser aceptado por las comunidades, esto va a ser aceptado por el mundo. Las vacunas también tenían que superar el error alfa para poder entrar a comercializarse. Entonces, esto de aquí es lo importante. Bueno, ese es en la parte estadística. Y en la parte de los diagnósticos, pues, vamos a ver el ejemplo que les tengo, porque en realidad esto de aquí es algo así. La realidad. La realidad es que aquí están embarazadas. Y la mentira es que en este caso no están embarazadas. Ahora, un verdadero positivo es que a una mujercita que en realidad está embarazada, la prueba de embarazo me dé positiva. Ahora, un error de tipo 1 es que a un hombre que esté embarazado, que en realidad es imposible, o sea, por eso les pongo, porque para que sea totalmente loca la idea, para que se las graben, a este hombre decirle, oiga, usted está embarazado, váyase. Pues este es cometer un error. O sea, cometer un error alfa es cometer una aberración. Decir que a un hombre está embarazado, pues es totalmente equívoco. ¿Sí? Pero puede pasar. ¿Cuándo puede pasar? En pequeños casos, ¿no? Porque hay un pacientes que tienen cáncer testicular y todo así, que son las pequeñas excepciones, que eso sale con el error al azar, del 5%. Sí, que alguien tenga un disgerminoma, un coriocarcinoma o un germinoma testicular, todos ellos me van a elevar la beta-HCG. No está embarazado el señor, pero tiene un tumor testicular. Y esos tumores testiculares me van a elevar falsamente, pero no le voy a decir está embarazado. O sea, hay que buscar otras cosas. Ahora, la otra que yo tengo, que la prueba me dice que es negativa. Bueno, pero la prueba dice que es negativa y después terminan con el niño bonito a los 9 meses.
Entonces eso, en realidad, estaba embarazada la señora, solo que la prueba, por el tiempo del embarazo, porque la prueba estuvo ya guardada mucho tiempo, porque la cantidad de orina que se pone para hacer la prueba no fue la suficiente, por X y razón que haya salido, pues salió negativa. Pero al final no afecta mucho. ¿Por qué? Porque el error beta lo único que dice es, yo, bueno, le digo que en realidad la persona en realidad tiene la característica, yo le digo que no la tiene y después hay una consecuencia. ¿Sí? Y por último, el error, perdón, los verdaderos negativos es que, bueno, no está embarazada y la prueba sale negativa, que es un mal susto y después se van de copas, literal. O sea, nosotros esto es lo que estamos identificando. Cada día con las pruebas médicas, cada día con las pruebas estadísticas, nosotros, la única diferencia es que las pruebas médicas sirven a manera individual y las pruebas diagnósticas, las pruebas diagnósticas es a nivel individual y las pruebas que nosotros tenemos a nivel comunitario son las que nosotros estamos intentando hacer con la parte de investigación, es decir, a la población. Es lo que nosotros, es la única diferencia, pero en realidad se está haciendo lo mismo. Se está buscando que haya una diferencia en una característica para en pro de la ciencia y de que mejoren las diferentes características de las personas. Bueno, hasta ahí tienen preguntas. Esta es la parte donde de verdad necesito que, bueno, disculparán la música de nuevo, eso ya no puedo controlarlo, pero bueno, ¿tienen alguna pregunta que quieran por el chat? ¿No quedó algo todavía sin entender de esta parte? ¿Quieren que repita algo? Pues esto es la parte un poquito más confusa de todo, los errores. Una pregunta. ¿No? Sí, Bueno, una entonces pregunta. seguimos. Esta es la parte más confusa, la verdad, de todo. Entonces, Ahora, ya cuando pasan esto y quieren llegar a un punto donde tienen que elegir el test, ustedes van a tener que elegirlo dependiendo no del estudio. Ustedes van a, bueno, radican dos cosas, del tipo de estudio, o sea, que yo haya elegido, si yo quiero hacer un prospectivo, si yo quiero hacer un retrospectivo, si yo quiero hacer un análisis de supervivencia, dependiendo de lo que yo quiera hacer. Pero en realidad, de todo lo que ustedes ven acá, yo lo que quiero que se graben es lo que está acá. Pero que se lo graben no de una manera de X era de 5 en 5 y Y es de tanto, no. Yo lo que quiero que se graben es la distribución que toman, la diferente forma de las curvas y cómo funciona un poco. Ya vamos a detallarlo cada cosa y qué necesitamos para cada uno. Como ustedes ven, aquí depende mucho de qué tipo es la variable. Y yo puedo tener mi variable independiente y yo tengo mi variable independiente y mi variable dependiente. Entonces, dependiendo de las características de cada una, yo simplemente voy a la tabla. Es que es igual en medicina. En medicina tampoco es que tienes que saber todo. O sea, en medicina lo que tienes que saber es dónde se encuentra todo. ¿Por qué? Porque si tú tienes un paciente que está muriendo, tienes que saber que en Medscape hay una calculadora y después de eso también tienes programas para medir los tiempos de reanimación y que solo pones play y después vas poniendo, si vas poniendo para detallar a qué minuto pusiste la adrenalina y todo. O sea, tú tienes que saber que esas cosas existen. Tú no tienes que saber hacer el programa. Tampoco tienes que saber todas las cosas. O sea, la idea del médico es como un entrenador de fútbol, o sea, o como un entrenador de cualquier deporte. Dan resultados o no dan resultados, pero yo tengo que saber y leer el comportamiento de la población, el comportamiento de los pacientes, el comportamiento del partido y con eso tratar de dar una solución a los problemas. En realidad eso es el trabajo tanto del investigador como del médico, solo que uno trabaja con datos y el otro con pacientes. En realidad son bastante lo mismo. Entonces, la idea es esa. Entonces, dependiendo de las variables que tengamos, si son quali versus quali. Entonces, las cualitativas, ya saben, ¿no? Las cualitativas solo son aquellas que expresan una cualidad. Está vivo, muerto. Está amarillo, rojo. Cualquier cosa que sea cualitativa. Y las cuantitativas expresan series. Esas series pueden ir en decimales, pueden ir en cientos, pueden ir en miles. Por ejemplo, pues en miles, eso puede pasar con las troponinas cuando tienes un infarto, eso puede pasar con la milasa cuando tienes una pancreatitis, eso no sube de 10 en 10, eso sube a 1000 y se pega un salto súper alto.
¿Y en qué puedes tener cambios de unidades? Por ejemplo, en la hemoglobina, pues la hemoglobina te baja de 14 a 7 y bajo de 7 necesitas transfusión. Entonces, en esos casos, pues bajan en unidades. No importa, al final de cuentas, en estadística lo que nos importa es que todas se apliquen a la misma forma. Y como ya vieron, hay dos formas para aplicar las cuantis. O en la campana, cuando tenían la media y la mediana eran en el mismo punto, y de un tipo no paramétrico cuando la media y la mediana están peleadas y se disgustan y se van cada uno para su lado. Ahora, van a leer muchas veces de ANOVAs y cosas que son más de dos grupos, que van a hacer análisis multivariante, análisis lo que sea. Entonces, es facilito. Si lo que estaban haciendo ustedes para hacer una T de student era comparar una campana versus otra campana, en una ANOVA estamos comparando una campana versus otra campana y nos da un estadístico. Y eso es en las paramétricas. Y en los no paramétricos, que se acuerdan que quedaban las cajas de bigotes, igual tenemos una caja de bigote versus otra caja de bigote versus otra caja de bigote. Eso es toda la diferencia entre un bivariado y multivariado. De ahí no existe nada más de diferente. Ahora, normalmente las que más se utilizan y van a llegar a utilizar son estas. ¿Por qué? Porque estos estudios ya que ustedes tienen acá, no es importante que ustedes sepan las pruebas, no es importante que ustedes conozcan, lo único que necesito que conozcan de esto es que si ustedes tienen una quanti versus otra quanti, ustedes van a evaluar, líneas. Entonces, ¿por qué? Porque la unión de puntos, al final de cuentas, va a salir una línea. Y esta línea no es regresión. Sí, esta línea de regresión lineal va a poder ser comparada, porque si yo tengo una línea, por ejemplo, aquí pongamos algo que es bastante lógico. La hemoglobina, ¿sí? El nivel de hemoglobina con el número de eritrocitos. En teoría, si yo tengo más eritrocitos, debería tener más hemoglobina. Y si yo tengo menos eritrocitos, debería tener menos hemoglobina. Sí, o sea, la idea es que ahí estoy comparando dos cuantitativas. Pero además de eso, dices, bueno, yo quiero comparar esto, que me salió esta línea de la población de Quito contra la línea de la población de Guayaquil. Entonces hago un análisis multivariante, comparo esta línea, bivariado primero, esta línea versus otra línea, y el multivariado que sale un gráfico así. Pero en realidad los multivariados son gráficos que, como ustedes ven, todos estos de aquí que son multivariados, la idea que ustedes tienen que saber es que simplemente están comparando, en el caso de las paramétricas o normales, campanas, es fácil. En el caso de las no paramétricas, bigotes. Y en el caso de la regresión múltiple lineal, líneas. Eso es todo lo que necesito que tengan que entender de cómo se compara los análisis multivariados. Y existe una que es un poquito más especial, que son los análisis de supervivencia, que estos van a ver en cáncer o ahorita en COVID se hicieron muchos análisis de estos, de análisis esto además, estos son estáticos, es decir, la idea es que no influye el tiempo, pero esta es la única que sí influye el tiempo. O sea, aquí nosotros en la parte del eje de las X tenemos cómo va a influir el tiempo. Ya les voy a mostrar las curvas cada uno. Entonces aquí vamos a ver el análisis quali versus quali. Entonces quali versus quali significa vivo o muerto. Y esta es la distribución del chi cuadrado. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen por ejemplo aquí, vivo y acá muerto, o sea, imagínense que borran los números, vivo y muerto, ustedes van a tomar vivo, 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 muerto. Y si trazan una línea, va a subir hasta acá y va a bajar. Viceversa, si ustedes ponen aquí que la mayor parte murió, muerto, 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 y va a salir para acá. Y al final nos salen estas curvas. Entonces, bueno, por concepto, el chi cuadrado o toda quali es no paramétrica, por definición. Entonces, eso sí hay que tener un poquito más en cuenta. Entonces, en los análisis bivariados va a haber varios estadísticos, pero la mayor parte de los estadísticos van a ser chis. O sea, todos van a ser chis. Vamos a comparar chis y elegimos dependiendo de cuánta muestra, de si es de un tiempo inicial a un tiempo final. O sea, pero van a ser chis. O sea, la idea es que quali versus quali, ustedes digan, ah, mira, este es quali versus este otro es quali, chi. Punto, se acabó. No tienen que pensar más. El problema del chi
Y el problema del chi es bastante importante porque el chi no te dice qué grado de asociación, solamente te dice está asociado o no está asociado. Entonces, significa que si está asociado, significa que la una depende de la otra, pero eso no me dice si que está asociado mucho, está asociado poco, está asociado más o menos. Entonces, ese es el problema del chi, que después con pruebas un poquito más avanzadas sí hay cómo sacarlo, pero la idea es que si ustedes ven una prueba, una P, y ven que esa P es en una quali versus otra quali, y eso es un chi, si es estadísticamente significativo, significa que una depende de la otra. Por ejemplo, obesidad con muerte, por inventarme un caso, ¿no? O politraumatizado de en la cabeza con muerte más que cualquier otro, por ejemplo, politraumatizado, bueno, trauma en el pie. O sea, no se mueren. Claro que tienen superación y todo, pero no se mueren. Entonces, esa es la idea. La idea es que sí hay, o sea, tú sabes que va a haber una causa-efecto, que es lo que estamos buscando con todas estas pruebas, pero estas pruebas de causa-efecto, pues en realidad tú no puedes decir qué tan fuerte es la asociación. Y por ejemplo, si tuvieras que los pacientes en la tabla 1, nosotros teníamos que en la tabla 1 eran diferentes, por ejemplo, en sexo, que en el sexo en la una muestra eran 75% mujeres y en la del otro hospital era 30% mujeres, pues ahí esa vez que no nos gustaba que sean diferentes, ahí se hace una regresión logística. ¿Por qué? Lo que tú estás haciendo es ver si en esta relación, asociación entre la una característica con la otra característica, hay algún colado, hay algún metido, hay alguien que está interviniendo. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? El programa lo único que te dice es, mira, si yo le quito el peso de cada una de estas características con probabilidad, porque eso no tienen que entenderlo, son fórmulas, son muchas fórmulas, le quita el peso de la probabilidad, entonces te queda solamente como que les vas quitando capitas de ropa, entonces te quedan así desnuditos del lado derecho y el lado izquierdo, te quedan totalmente desnuditos y te dicen, ah, mira, entonces sí. Dice, al final, vestidos eran diferentes, pero desnuditos son iguales. Algo parecido. Algo así es lo que más o menos te trata de hacer los análisis multivariados. Entonces ese de ahí el primero. Ahora, el quali versus quanti. El quali, la quanti es la dependiente. Entonces, por ejemplo, los que tienen, digamos, vamos a ver EPOC, asma y, bueno, si quieren COVID ya, porque todo tiene COVID ahora. Y vamos a hacer las espirometrías. Entonces, cada uno le voy a decir al EPOC que sople, me va a dar un patrón obstructivo. Al asma le voy a dar que sople, me va a dar un patrón obstructivo, pero reversible. Bueno, cambiemos el COVID me va a dar un patrón obstructivo inicialmente y pongámosle otro más. Pongámosle una fibrosis pulmonar. Entonces, eso me va a dar un patrón restrictivo. Entonces, tengo 4 qualis y ahora lo que yo voy a ver son las quantis. La quanti es de la espirometría. Voy a ver cómo grafica cada uno y si yo hago en muchas personas, porque esto de aquí no, lo que tienen que tener en cuenta es que no es individual, sino yo tengo muchas personas que les estoy haciendo la espirometría y cada una me va a hacer la espirometría con un valor. Entonces yo esos valores les saco la media, si es campana, o sea, yo hago las pruebas de normalidad y si con la prueba de normalidad es campana, le saco la media y si con las pruebas de normalidad no es campana, le saco mediana. Y cuando ya hago las pruebas de normalidad, puedo dividir los estudios o las pruebas estadísticas en lo que es paramétrico y lo que es no paramétrico. Los paramétricos son la T, o sea que es la T de student que la mayor parte conocemos, es solamente la T, que yo comparo cómo se comporta la campana 1 contra la campana 2, es más fácil. Ahora, la T de student, lo que diga apareado, simplemente es que yo no tengo dos muestras, sino que tengo la misma muestra, pero la tengo en dos tiempos. Es decir, a mi mismo EPOC le hago soplar una vez, le pongo un tratamiento y le hago soplar otra vez. Entonces ahí tengo apareados, que también se la compara con la misma T. O sea, comparo la campana 1 versus la campana 2. Solamente que aquí ya le estoy poniendo una linealidad del tiempo. O sea, hay que quitarle un poquito estadísticamente el peso a eso y eso hace el programa. Solo hay que elegir. Los programas ya te vienen en lista las diferentes pruebas que tienes que hacer, así que tú no tienes que, tú lo único que tienes que saber es cuál es la que tienes de acuerdo a tus datos, cuál elegir, nada más. Y los no paramétricos ya no estamos comparando campanas, estamos comparando, estamos comparando, podría decirse, montañas chuecas, o bueno, como ustedes ya vieron en la otra clase, cajas y bigotes, que era la forma como se expresaban los gráficos, ¿sí? Para
para, bueno, esperen, voy a regresarle un poco para los que no estuvieron en la clase anterior, para que vean cómo se expresa eso. Es esto. Miren, una caja y bigote es esto. Tenemos aquí la caja. Normalmente la media, que está aquí, y la mediana, si fuera... ustedes imagínense primero, para empezar, ustedes imagínense que esto es una montaña, y que de una montaña ustedes se suben a un helicóptero, se ponen acá arriba, y desde la parte de arriba, ¿cómo verían a esto? Ustedes al verle desde la parte de arriba, verían más o menos esta figura. Si se subieran a un helicóptero o un avión, verían de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La media va a estar en un lado, la mediana va a estar en otro lado, y como las desviaciones no son equiparables, o sea, la distancia de aquí hasta este punto no es equiparable a la distancia desde aquí hasta este otro punto, entonces ahí se pone, solo se elige el percentil 25 y el percentil 75. ¿Sí? Entonces, así se grafican los no paramétricos. Todo lo que es no paramétrico se grafica de esta manera. Lo paramétrico también se grafica en teoría de la misma forma, pero bueno, o sea, esto de aquí fue inventado para no paramétricos. Que también se puede graficar paramétricos, sí, que algún rato van a encontrar, sí, pero que fue inventado para los otros. Eso. Entonces aquí estamos. Entonces, ¿qué pruebas comparan los no paramétricos? Si yo comparo una caja y un bigote de una población versus una caja y otro bigote de otra población, elijo Udeman-Whitney. Y si yo, en vez de comparar dos poblaciones, hago lo mismo, tiempo 1, tiempo 2, pues elijo Wilcoxon, que son para datos apareados. Sí, o sea, al final esto es más o menos como traumato, aunque traumato literal, se rompió el hueso de aquí, fractura de coles, montegia, lo que sea. Entonces, cada uno puso su nombre a la prueba que se inventó y por eso es que está así y ya no es culpa, pues no inventaron una razón lógica para grabarnos, esto es pura memoria pura y dura, pero ustedes solamente sepan que existe la tabla y algún rato que tengan que acceder van a la tabla, ven sus variables y después y hacen lo que tengan que hacer, o sea, no tiene mucha ciencia esto, o sea, solamente es ir a la tabla. Y en el análisis multivariado, bueno, como les decía, bueno, aquí está la parte de las campanas. Yo comparo campana 1 versus campana 2, campana 1 versus campana 3, campana 2 versus campana 3, que eso lo hace matemáticamente el programa y el programa puede calcular cuántas veces sean los números que tú quieras. Pues pero bueno, que encuentres diferencias es un poquito más difícil, porque vas a comparar campana 1 versus campana 2 versus campana 3 versus campana 4 versus campana 5, después campana 2 versus 3 versus 4 versus 5 campana 3 versus 4 versus 5, o sea, va a comparar el programa entre todas y te va a dar una P final que te dicen todas son diferentes o todas son iguales. ¿Sí? La idea es que el ANOVA es cuando te da el significativo cuando todas son diferentes. Y ahora, si tú quieres saber, dices, y ahora, ¿cómo yo sé si es entre la campana de los gorditos, de los obesos, contra la campana de los que tienen desnutrición? Hay pruebas de estadísticas que son correcciones, que son la corrección de Bonferroni, y esas correcciones te dicen, mira, es entre esta y esta la que tiene diferencia. Pero siempre que la P inicial del multivariado sea significativo, se hace corrección. Si la P inicial de los multivariados salió que no es significativa, no se hace correcciones. Bueno, entonces de aquí va Nova, si estoy comparando campanas, y Kruskal-Wallis, si estoy comparando cajas y bigotes, y Friedman, es lo mismo, si estoy comparando temporalmente. O sea, al final es lo mismo, o sea, solo cambian de nombre, o sea, es que lo que tienen que entender es la sustancia de esto es que están comparando curvas. Si la comparan la curva en un tiempo y otro tiempo, se llama de una forma. Si es paramétrica, si no es paramétrica, se llama de otra forma. Si comparan en dos poblaciones, se llama de una forma. Y si lo comparan en otras poblaciones, se llama de otra forma. Pero es que no hay más para ver esto. Y la cuanti versus la cuanti, lo que nosotros vamos a tener es la regresión lineal. La regresión lineal solo es hacer una línea a partir de los puntos. Yo, paciente 1, que sacó 2.5 y en la otra prueba sacó 1.50, dibujo un punto, paciente 2, paciente 3, paciente 4 y al final hago una línea. Esa línea va a ser la más cercana a todos los puntos, es decir, lo que hace el programa es dibujarte la línea que va a ser la más próxima a todos los puntos. O sea, eso es lo único que tienen que grabarse, porque lo que hace es esta fórmula que tienen aquí abajo, una fórmula parecida. No.
No le escuché que tenía una pregunta. No paramétrica significa que son diferentes. No, no para, a ver, perdón, estaba leyendo el chat ahorita. No sé hace cuánto me preguntaron esto. La parte de no paramétrico o no normal significa que la media y la mediana no están en el mismo punto. Es decir, eh, toda la estadística cuando se fundó, cuando en realidad inició la estadística, lo primero que hicieron, bueno, el primero que hizo la parte estadística fue Gauss, que creó su campana. Entonces, cuando creó la campana, todos estuvieron felices y contentos porque dijeron, ah, muy bien. Entonces, todas las personas se ubican en un promedio y hay poquitas personas que sobresalen y hay pocas sobresalen positivamente y otras que sobresalen negativamente a cada una de las características humanas medibles, podría decirse así. Es decir, todos miden 1,70 en promedio, unos miden 1,80, otros miden 1,60, pero es rarísimo que encuentres 2,10, 2,20, que son los que juegan básquet, que están súper altos, y hay otros que tienen enanismo o lo que sea, y tienen menos de 1,50 en la edad adulta. Entonces, todo esto es la curva de Gauss. Pero se dieron cuenta que hay casos en los que no se comporta así. ¿Por qué? Porque la idea es que Gauss dijo que siempre se iban a concentrar en la parte central. O sea, la mayor parte de personas, si yo cogiera una muestra enorme, la mayor parte de personas iban a sacar la mitad. O sea, iban a sacar 1,70. Sí, iba a haber 1,70, 1,70, 1,70, 1,71, 1,71, 1,72, pero iba a haber muchos de 1,70. Pero se dieron cuenta que no, que hay en ciertas escalas, ciertas cosas, en los que se va muy, muy para arriba. Por ejemplo, una de estas sería, déjame pensar, una de estas sería, como puede haber un buen ejemplo. Mm, por ejemplo, la carga viral del VIH. La carga viral del VIH, cuando se mide, cuando un paciente tiene VIH, se le saca su carga viral y cuando se mide el valor no tiene la verdad. Es un valor que ustedes, si lo leen ahí, se quedan locos porque a veces el paciente llega con 400, otras llegas con 10,000, otras veces con 100,000, otras veces con 5,000. Entonces, si tú cogieras a todos los pacientes de la misma clínica, que coges con su carga viral y lo pones en un listado, pues paciente 1, carga viral 1, paciente 2, carga viral 2, paciente 3, carga viral 3, no te van a sacar el valor central. O sea, no van a sacar ese valor central digamos que es de 0 a 1000 y que van a sacar la mayor parte de 500. O sea, van a encontrar unos 50, 500. No, todo va a ser una dispersión, pero sí va a ser una cosa, que si está bien controlado, la mayor parte de valores van a estar desde 500 para abajo. Entonces, la media va a estar de 500 para abajo, pero la mediana va a estar en 500. Entonces ahí es cuando se separan, o sea, ahí es cuando hay esta separación de media y mediana, y cuando hay la separación de media y mediana, ahí es cuando ocurre esto de que se llama, a esto se le llamó curva no paramétrica o distribución no normal. O sea, son sinónimos, o sea, los dos son sinónimos totalmente válidos para cualquier manera. Eso es lo que ocurrió, o sea, cuando se separan estas dos, pues ahí es. Entonces depende mucho de cuál estén. La otra cuestión, y lo que suele pasar en estudios muy, muy, muy pequeños que tienen menos de 50 pacientes, pasa esto, o sea, cuando tú tienes 50 pacientes y es muy poquito, también se vuelve casi como una curva no paramétrica. ¿Por qué? Porque tú vas a tener pacientes que si están enfermos, no aplica a toda la población y van a tener valores como que saltatorios. Entonces van a tender a tener esta curva. No todos, que algunos también ya tienen curva paramétrica con 100 pacientes. Pero la idea es por eso es que la mayor parte de países tratan de hacer estudios con más de 100 pacientes para poder tener esa cantidad y que se haga una curva de Gauss. O sea, la idea es que la estadística paramétrica, la estadística con la curvita de Gauss, la estadística de la campana, es la mejor que hay. Pero hay casos en los que no se va a aplicar eso y esos casos van con no paramétrica. Sí, bueno, no sé si me vieron esta parte. Y creo que no les escuchaba, dejen ver, ya subo el volumen. Sí, no les escucho, o sea, pueden escribir por el chat, no, la verdad es que no les escucho. Bueno, entonces nos quedamos aquí de las cuantis versus cuantis. La primera hacía la regresión lineal, entonces aquí lo que nosotros vamos a ver es comparar la asociación entre los diferentes puntos, y la correlación significa
Esto, a diferencia del chi, el chi solo nos decía están asociados, que sería como la parte inicial. La correlación nos dice el grado de asociación, es decir, si yo aumento, si yo que de verdad me da, quiero elegir, por ejemplo, si yo más o menos quiero saber si yo a los pacientes por cada puntito que le mueva desde acá para acá, cuánto estoy afectando en Y. Eso sí puedo saberlo. O sea, si cada puntito que yo mueva de aquí a acá, en Y. Eso es la correlación. Por cada punto que yo estoy afectando, que cada unidad que estoy subiendo en X, cuánto me va a subir en Y. Me va a dar un valor. En realidad eso es bueno, porque por ejemplo, tú pensarías que por cada concentrado de glóbulos rojos que tú le inyectes a un paciente, vas a subirle por ejemplo, ya sabes que más o menos se sube eh, un gramo de hemoglobina por cada 3 concentrados, creo que era. Eso sí, bueno, si alguien sabe más de eso, póngalo ahí, porque no me acuerdo muy bien por cada cuánto se subía un gramo de hemoglobina. Pero sí se puede, o sea, la idea es esto, o sea, por cada vez que yo subo a una unidad, cuánto me va a afectar en Y. Esa es la correlación, es el grado de asociación. Algunos van a ser muy fuertes, van a ser muy buenos, otros van a ser no tan buenos. Y el análisis multivariado es la regresión múltiple lineal, que lo que hace en realidad es dibujar una línea de la población 1, compararla con la población 2, y después comparar con población 3, población 4, y establecer las relaciones entre cada uno de estos. O sea, al final es un champú de cosas que hace el programa, pero que eso no tienen que entenderlo. O sea, lo único que tienen que ver es que al final va a salir el gráfico que tiene que salir, y bueno, eso es la cuestión de todo esto. Y más que nada esto tienen que aprender a leer. Aprender a leerlo mucho más que a hacerlo. ¿Por qué? Estas curvas de supervivencia, las que son quali versus tiempo, lo que yo estoy buscando aquí es dos poblaciones inician en el día cero, desde el día cero, y a medida que avanza el tiempo, yo pongo el tiempo. O a veces puede ser en días, a veces pueden ser en semanas, a veces puede ser horas, pues yo pongo el tiempo. Yo soy el que elijo la escala de tiempo. Pero bueno, aquí pongámosle que sean días para entender. Entonces, tú vas viendo cuántas personas van teniendo el desenlace que tú quieres. Por ejemplo, aquí vamos a ver muerte. Entonces, aquí el masculino es la azul y femenino es el rojo. Entonces, la idea es, ¿quién sobrevive más? Es decir, al día 2, por lo menos, hubo un bajón en la parte de una disminución en la parte de los masculinos, por lo menos desde el 100% hasta el 65%. Sí, a los 2 días, los hombres ya se murieron un 35%. Está feísimo. O sea, a mí como hombre, por esta curva me preocupa full. Pero las mujeres no. ¿Qué es lo que pasa al día 4? Al día 4, las mujeres bajó al 10%. Bueno, puede ser porque se murieron, como también puede ser que dieron de alta. Por eso son las líneas que ustedes ven aquí en medio, estas son altas. Estas líneas que ven aquí, estas pequeñas líneas en medio, no es gente que haya fallecido, es gente que se fue de alta, que se fue a la casa, que se fue bien. Entonces aquí se fue una persona de alta y aquí fallecieron unas 2, aquí falleció otra más, bueno, entonces bajó y aquí también se van de alta. Pero bueno, así más o menos se le está curva. Y al final de cuentas a los hombres al 4.º día, pues casi la mitad habían muerto. Es una curva lo que está pasando con el COVID, casi la mitad, porque el 50% va por aquí, bueno, un poquito más. Y pues así, bueno, la curva sigue de largo. Entonces, esta curva me dice cuánto muere una población, o bueno, cuánto tiene más del desenlace que yo elija, si sea muerte, si sea enfermedad, si sea... En cáncer se utiliza mucho para curación. O sea, ¿cuánto tiempo de supervivencia libre de enfermedad existe? Pues bueno, aquí se hace con esta curva y se puede llegar a entender más o menos cómo se está comportando. Visualmente, ustedes ya me van a decir que es diferente. Ya solamente visualmente van a decir, oigan, pero se está separando muchísimo. Claro, al final la curva siempre termina uniéndose. ¿Por qué? Porque al final o todos se mueren o todos se dan de alta. Pues tú vas siguiendo la población y tienen que todos un desenlace. O se murieron o se dieron de alta, pero todos van a tener un desenlace. Por eso es que al final se unen las curvas. Pero la idea es esto, o sea, de aquí para acá. ¿Qué tan separado fueron?
¿Cómo se llama el gráfico? El gráfico se llama de Kaplan-Meier y es un análisis de supervivencia. Cuando el análisis de supervivencia se hace, los estadísticos saben hacer una prueba estadística, perdón por la redundancia, y que se llama log rank o Breslow. Al final son muy parecidas y te da una P. Y la P se aplica como todas las P's del mundo, P menor de 0.05 y suficiente. Y el análisis multivariado, pues el análisis multivariado es, si yo tengo aquí que son mujeres y aquí son hombres, pues yo digo, pues tengo que quitarles si los hombres tienen hipertensión en la arterial y las mujeres no. Entonces tengo que ver esta curva, realizar la curva, pero quitando la hipertensión de los hombres, y eso hace el análisis multivariado, eso hace la regresión de Cox. Y la regresión de Cox, botón dos valores. El uno que se llama hazard ratio, que aplica como primo, es un primo del riesgo relativo y del OR, que ya han de conocer, y también boto una P, como todo. Entonces vamos a tener una P para acá, una P para acá, y vamos a tener un hazard ratio, bueno, que eso de ahí es otro tipo de estadística que no vamos a ver aquí, porque esto no es parte de la clase, que es un poquito como estamos viendo. Ya. Ahora, ¿por qué les interesa esto siendo médicos? O sea, yo también, cuando estaba en la carrera, pues yo, la verdad, bueno, que sepan que la mayor parte de estadística que yo sé ha sido por autoaprendizaje. Yo no he seguido ningún curso a full time ni nada de esas cosas. Así que las cosas que yo les estoy contando ha sido que ha tocado sufrir bastante para poder hacer y hacer diferentes tipos de estudio para aprender. Así que no es que yo tenga un mega máster en investigación, así que la idea es compartirles de la mejor forma para que puedan entender cuando ya me tocaba entender. Me han mandado un mensaje, dice, antes de empezar las preguntas, hay un mensaje. Quanti versus quanti, quali versus quanti, o quali versus quali se refieren a las comparaciones entre variables. Sí, por esto, todo lo que vimos hoy día es comparación entre variables. Todo lo que nosotros vimos del día de hoy es comparación entre variables. Que yo estoy comparando entre la población 1, entre la población 2, o en la misma población en 2 tiempos, o en la población en 3 tiempos, o a más de 2 poblaciones. O sea, todo es lo que vimos hoy se basa en eso. O sea, comparación de diferentes poblaciones en diferentes tiempos. Pueden ser en un solo tiempo, en estas cosas. Y claro, o sea, la cuestión es de la prueba que yo elijo, simplemente es irme a la tabla, coger mi variable independiente y decir, mira, bueno, esta es quali, pues yo voy a la tabla, elijo quali, bueno, al final es la tabla esta. Ven, ya regreso a la tabla. Regreso a la tabla, entonces yo voy solamente a esta tabla, que esta tabla la encuentran en internet y todo, entonces dicen, bueno, muy bien, yo estoy en mi estudio, y en mi estudio estoy comparando si la escala de conocimiento, estudio y práctica, que son las que mayor parte hace FELSOCEN, es diferente entre las personas de Ecuador versus las personas de Colombia. ¿Puedo comparar? Sí. Por ejemplo, el conocimiento se mide en cuantitativo, la actitud en cuantitativo y la práctica en cuantitativo. Entonces tengo 3 curvas. Esas curvas pueden ser campanas o pueden ser cajas y bigotes. Entonces a eso tengo que aplicarle la prueba de normalidad para ver si es campana o caja y bigote. Entonces de ahí digo, si es cuantitativa, bajo, llego a la parte cuantitativa y tengo todo esto. Ahora, ¿cuántos grupos tengo? Tengo solamente Ecuador versus Colombia, tengo 2 grupos. Tengo Ecuador, Colombia, Argentina, tengo más de 2 grupos. Entonces aquí voy dependiendo, no. Quedémonos del ejemplo, Ecuador versus Colombia, tengo 2 grupos, podría elegir este, podría elegir este. ¿Y cuál me diferencia entre si yo elijo esta o yo elija TED Student o Man Whitney? Me diferencia si es campana, que es paramétrica, o si es no paramétrica, y es caja y bigote. O sea, visualmente es caja y bigote. ¿Puede explicar qué es el riesgo relativo y el odds ratio, por favor? Sí, bueno, acabando las preguntas explico eso, ¿ya? Para no salirnos mucho del tema, acabando las preguntas de esto del MIR, ahí les explico un poquito de cómo funciona el OR y el RR. Vayan haciendo más preguntas, las que les hayan quedado duda, y ahorita que ya estamos acabando las preguntas de responder, pues ahí respondo todas una por una y sería un poquito. Bueno, en total les he puesto 6 preguntas aquí. No son todas, desde el 2009 al 2020, por lo menos en este tema de contrastes de hipótesis, se han hecho 15 preguntas.
Si ustedes cuentan del 2009 al 2020 son 10 años, así que hay una pregunta por año. A veces ha habido 2. Y es de este tema. O sea, todo lo que han visto en esta hora es de este tema. Y es lo que le suelen preguntar. Entonces, bueno, les pongo la respuesta acá, pero vamos a ir analizando cada una, ¿no? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los ensayos clínicos? Ah, bueno, esto no vimos. Pero bueno, también aplica un poquito. Esta descartémosle, esta de aquí ya le copié de otra diapositiva. Se está evaluando la supervivencia de los pacientes infectados por el virus de VIH en función del momento de adquisición de la infección. ¿Cuál de las siguientes pruebas es la más adecuada para el objetivo propuesto? Entonces, esto la verdad es facilito. Si yo quiero ver supervivencia y también estoy viendo tiempo en función del momento, en función del tiempo, la única que me da es el Kaplan-Meier, que es la curva que acabamos de ver, que es la que se va separando por aquí una y por acá la otra. Entonces, esa es la curva de Kaplan-Meier, entonces ese es, bien. Esas son las preguntas que hacen en el mismo. Siguiente pregunta. El prueba chi cuadrado se puede utilizar para determinar el grado de asociación en variables cuantitativas. Mentira, porque es quali. Comparación de medias en 2 muestras, ¿no? Porque para yo comparar medias, al comparar medias significa comparar campanas. Entonces, no, esto hace la TED Student. La igualdad de varianzas de 2 grupos. Varianza de ANOVA. Entonces, no. ¿Sí? El grado de asociación en variables. Es esto. Ya, cualitativas. Mejor aún, cualitativas. Respuesta 4, correcto. Respuesta, perdón. El grosor del pliegue subcutáneo de grasa a nivel del tríceps se utiliza a veces para evaluar la cantidad de grasa corporal. Perdón. Bueno, el grosor se mide en milímetros, hasta donde yo sé. Entonces, sigamos. Esta variable no se distribuye normalmente. A ver, aquí dice no se distribuye normalmente. Significa que es no paramétrica. Es NP, no paramétrica. Queremos comparar el valor medio de esta variable en 2 poblaciones, que suponemos presentan distinta condición nutricional. Entonces, tengo 2 poblaciones. Entonces, si yo tengo 2 poblaciones para una variable cuanti, bueno, pongamos aquí cuanti, si yo tengo cuanti, tengo 2, a ver, solamente está aquí cuanti y 2 poblaciones, puedo elegir 2, o Mann-Whitney o TED Student. ¿Y correlación de Pearson? No, porque tendrían que ser las 2 cuantis, y aquí en realidad tengo 2 poblaciones, que sería quali una población y quali la otra. La prueba F de Snedeker, esa de aquí no tiene ni por qué saberla, eso un médico no lo usa, o sea, no, olvídenlo, yo solo le leí por curiosidad y no tiene nada que ver, pero jamás en la vida vamos a usar. Y la diferencia entre una y otra, pues no paramétrica, es la de Mann-Whitney. Ya, esas son las preguntas. Ay, perdón. La eficacia de 3 tratamientos, ya. 3 tratamientos. Análisis multivariante. Para la reducción del acné se mide mediante el número de lesiones que desaparecen. Número. El número no es cualitativo, es cuantitativo, es una cantidad. Se aplica cada tratamiento a un grupo de voluntarios y se comparan los resultados. La prueba estadística más apropiada para evaluar la diferencia, quiero evaluar diferencia entre grupos es análisis de varianza de una vía. Cuando dice de una vía es apareado, es sinónimo de apareado, es decir, que es del mismo grupo en 3 tiempos, pero me dice que no, aquí yo le estoy dando a, se aplica cada tratamiento a un grupo, no, sí, aquí está, a un solo grupo de voluntarios. Bien, aquí está la respuesta. A un grupo de voluntarios. Es decir, le aplico a un tratamiento, después espero un tiempo, le aplico el otro tratamiento, después espero un tiempo y aplico el otro tratamiento. Como es un solo grupo, no es análisis factorial multivariante, que la mayoría, sí está cierto, la mayoría se jaló. Cuando dieron este examen se jalaron en esta pregunta. Todos dijeron, miren, 3 tratamientos, pues varios grupos y ya, solo leyeron diferencias y marcaron esta. Y en realidad la trampa es que solo es un solo grupo en diferentes tiempos. Entonces en realidad es la 1, o sea, la 1 es la correcta. Bueno, la prueba exacta de Fisher es un chi. Y la regresión no tiene nada que ver en todo esto. Y la última pregunta, bueno, la última que les he puesto, esta se trata de
bueno, la última que les he puesto de aquí para hacer, porque si no iba a ser mucho más larga la clase. Hay un montón más de preguntas. Algunos trabajos muestran indicios de que existe relación entre la calidad del sueño de las personas y la tendencia a la depresión. Vamos a ver cómo le miden a la calidad. Para obtener los anteriores resultados, los investigadores utilizaron dos cuestionarios distintos. Uno sobre la calidad del sueño y otro sobre los síntomas de depresión, que asignaban una puntuación a cada paciente en cada uno de ellos. Significa que las dos son cuanti. O sea, cuestionario 1 me daba un valor, por ejemplo, de 5. Cuestionario 2 me daba la depresión en un valor de 3, por ejemplo. Entonces, esto en el paciente 1, en el paciente, bueno, le pongo acá, el paciente 2 le daban 4 y 2, en el paciente le daban 5 y 1, 6 y 3, ya, entonces así iban los pacientes, ¿no? Así hasta el infinito, hasta X pacientes que hayas tenido. Entonces, te dicen qué estadística utilizarías para ver entre una cuanti y otra cuanti. Y una cuanti y otra cuanti es el coeficiente de correlación. Prueba TED Student, este de aquí que era comparar dos muestras. Esto sería quali por quanti, pongámosle chiquita. Y además de eso sería paramétrico. Estas son las tres características para poder hacer esto. Paramétrico. La regresión logística, bueno, aquí no dice si es lineal o es regresión logística pura, pero esto, bueno, esto de aquí ya saben que es multivariante. El análisis de varianzas es ANOVA, y para hacer ANOVA necesito tres grupos. Aquí solamente tengo es un solo grupo, de hecho, porque se está haciendo la encuesta. La prueba de chi cuadrado, pues eso es quali versus quali, pero me están diciendo que las encuestas no se expresan en sí depresión, no depresión, sí calidad de vida, no calidad de vida. Me dicen que me están dando un número por cada uno de ellos. Por eso el que es positivo es este. Y eso, bueno, voy a contestar sus preguntas. Bueno, yo en realidad les pongo al final quién soy, porque en realidad no quiero que me escuchen por quién soy, sino por lo que en realidad les interesa la temática. Bueno, ya me gradué, hice el máster, acabo de dar el MIR, entonces es todo lo que he hecho, pues, en realidad. Y cualquier cosa que necesiten, pues igual ya saben que siempre pueden contar conmigo. Aquí hay mucha gente con las que yo sí trabajo, pues y me pueden contactar al correo, ¿no? Si no, después ya les mando por el chat. Y a ver, primero voy a ver con la pregunta de heterogeneidad. Vamos a ponerle mejor en un metaanálisis. Y de COVID, para que metaanálisis. COVID. Es que está de moda. Vamos a ver, aceptar todo. Otro. Vamos a ver. Ya, este. Este es la I. Este es el índice de heterogeneidad. Ustedes tienen los diferentes estudios, tienen el año, el autor, bueno, las diferentes cosas, y ustedes van a evaluar al final si el estudio 1, el estudio 2, el estudio 3, bueno, todos los estudios, del 2, del 3, del 4, el 5, el 6, el 7, todos los estudios se parecen entre sí. Utilizaron las mismas dosis parecidas, dosis similares. Esto ustedes nunca lo van a calcular, nunca van a calcular el índice de heterogeneidad, pero siempre pueden leerlo y tienen que leerlo. Si significa que tengo un índice de heterogeneidad de 0%, significa que en realidad las muestras son totalmente equiparables, porque si no tengo heterogeneidad significa que son homogéneos. O sea, de hecho, puede ser que aquí la misma empresa haya hecho todos. Por eso tengo una homogeneidad del 100% o una heterogeneidad del 0%. Entonces, cualquier forma que lo digan, de las dos formas está bien. Que también se expresa aquí, miren. Bueno, acá dependiendo de lo que ustedes estén buscando. Buscando este outcome, hay que ver este es ivermectina versus control. La heterogeneidad es del 34%. ¿Sí? Bueno, aquí no nos ponen la P de la heterogeneidad, pero la heterogeneidad tiene una P.
hay que buscarle en el texto, debe estar, pero siempre tiene su heterogeneidad. La idea es que sea lo menos heterogéneo posible. ¿Cuánto es menos y cuánto es más? Porque siempre a los médicos nos gusta tener un número en mente. Si tiene más, si es más de menos de 30% de heterogeneidad, es súper bueno. O sea, es un estudio, un metaanálisis que tú dices, se han quedado como que de acuerdo, se han conversado y muchas cosas han hecho muy similares. Si está entre 30 y 50, pues digan, pues nada, está bastante diferente, pero lo puedo manejar. Pero ustedes tienen un estudio de un metaanálisis que tiene una heterogeneidad de más del 50%, probablemente lo que estén ahí o no, o el rombito nunca pase en la parte central del 1, o de verdad, cogerle el estudio con pinzas. O sea, cogerle así como que por si acasito lo tomo en cuenta, pero no debería. O sea, si no hay nada mejor, pues eso. Esa era una pregunta. Y la otra pregunta, sí, ya les pongo el correo. Ya. Y la otra pregunta era, ¿cómo funciona el RR, el OR? Ya. Primero, bueno, aquí en el mismo, esperen, le voy a copiar para poder rayar aquí. Ya, sí, más fácil. Ya. La parte del RR, los riesgos, el RR, el OR y el HR, ahorita les voy a enseñar cómo leerlos. ¿Por qué? Porque para los tres se leen igual. Lo único que tienen que saber es lo siguiente, y por esto quería, esta parte de aquí es la que quiero que se fijen. Estos tres valores son diferentes a los valores que normalmente usan. ¿Por qué? Porque normalmente en el eje de las X, ustedes siempre van a tener valores de 1, bueno, desde 0 hasta el infinito. Pero estos van a tener, por ejemplo, van separándose de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, no van 1, 2, 3, 4, 5, o si no va de 5, 10, 15, 20, sí. La cuestión con estos valores es que estos valores no aplica esta escala, aplica esta escala de acá, que esta escala es una escala logarítmica. Una escala logarítmica va 1, 10, 100, 1000, 100,000, 1,000,000, 10 millones, ya, todos, o sea, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10 millones y todo esto, ¿no? O sea, va, pero también va para el otro lado. Para la parte negativa va 1, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, 0, así, hasta el infinito. Entonces, todo esto también va para el otro lado. Entonces, en el caso de acá, de la parte superior, aquí el valor nulo es 0, que es el valor de igualdad. Perdón, ese 0 horrible. Y en el valor nulo, en estos valores de RR, OR y HR, es del 1. Entonces, al ser el 1 el valor nulo, si yo tengo un RR de 1, significa que son iguales, que no hay riesgo. O sea, que no hay riesgo ni para un lado ni para el otro, ni factor de riesgo ni factor de protección. Si yo tengo mayor de 1, es factor de riesgo. Y si yo tengo menor de 1, es factor, perdón, es la F, ¿no? Factor de protección. Entonces, ahí yo tengo el factor de riesgo y el factor de protección. Ahora, ¿es muy bueno saber que está debajo del 1? Sí, pero siempre se ve el intervalo de confianza. Y aquí ustedes, por ejemplo, tienen un excelente ejemplo donde utilizan para este metaanálisis del riesgo relativo. Ustedes ven que aquí tienen el riesgo relativo debajo de 1, significa que es factor de protección, 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 factor de protección. En teoría, la ivermectina frente al control en estos estudios es factor de protección. Pero los intervalos de confianza, pues, cruzan el valor nulo, cruzan la línea, que es de 1. Si cruzan la línea, lastimosamente, aunque esté abajo, no me lo creo. Porque el intervalo de confianza es, como ya vimos en la clase anterior, que es
es la estadística inferencial poblacional. O sea, este de aquí, el puntito, es lo que yo encontré en mi muestra. Pero si yo quiero aplicarlo al mundo, en una parte del mundo no va a aplicar, que es esto. Si este que yo encontré, en otra parte del mundo no va a aplicar. Este también, en una parte del mundo no va a aplicar. Eso, o sea, eso de ahí en todos, ¿no? Y igual este último y en esta parte, esto de aquí en la parte del mundo. Entonces, si el intervalo de confianza pasa a la unidad, ya sea que están todos en este lado y pasa hacia esta dirección, o como está en el ejemplo, en este lado y pasa al otro lado, pues no me la creo. Pues para eso hago los metaanálisis. El metaanálisis no es más que coger y poner a todos, contrastar, sumar muestra y dependiendo todos, sumando la muestra, pues al final llego a una conclusión. Entonces aquí me salió que para ivermectina, aquí como factor de protección frente al control. Ahora, ivermectina en qué? O sea, la idea es en qué. O sea, pues que no hay que verse bien. Hay que verse bien en qué estamos hablando y todo el contexto del artículo. Puede ser ivermectina en pacientes en la parte de COVID leve, en COVID hospitalario. Pues que ahorita lo que ustedes tienen que ver, si alguien les pregunta, pues, ¿quieren dar medicación? Pues hasta ahorita todos son hospitalarios. Todos los que están, que son el Remdesivir, la dexametasona, el oxígeno, la parte del prono, la mascarilla, el sistema Voltram o la mascarilla, el sistema Venturi, todos esos han probado en pacientes, y hasta el tocilizumab, que es el antiinterleuquina 6, todos esos son para pacientes que están hospitalizados, graves hospitalizados, y todos tienen su dosis, su adecuada, estos son los que están probados. Ya, bueno, nosotros cogimos como ejemplo el primero que encontramos, la primera de estas, no es que se crean que la ivermectina, porque después ha de haber habido muchos estudios más de estos y vieron al final, contrastaron con el metaanálisis que mismo, pero ya es el que saqué fue un preprint de lo que encontré. Entonces, así se lee. ¿Cuál es la diferencia ahora entre cada uno de ellos? La diferencia es, ya le maté. La diferencia es un poquito más interesante. O sea, la diferencia es que el RR se da en estudios prospectivos, o sea que van desde un punto cero al futuro. El ORR es retrospectivo, que van del punto cero al pasado. Es decir, yo ahorita puedo coger las historias de todos los hospitales de España y de todos los hospitales de España voy a buscar de los que se murieron por COVID, qué habían hecho antes. Eso es hacia atrás. Y el RR y el HR es el que sale del análisis de supervivencia, que eran las curvitas, ¿no? La curvita por acá y la otra curvita por acá. Y que al final terminan uniéndose las dos porque al final todos se dan de alta o todos se mueren. Pero la idea es que este espacio es el que yo valoro si es diferente o no es diferente. O sea, la distancia entre un punto y otro. Disculparán, no, los dibujos son medios más o menos nomás y ya nada. Pero bueno, esta es la idea de los riesgos. Los riesgos en sí tendrían que tomarlos en cuenta que si una persona tiene el riesgo de 2, significa que tiene 2 veces más riesgo, 3 veces más riesgo, pero en algunos estudios, que en realidad es una forma que muy poca gente usa, lo que hacen es estar 2, 1. Me llegó chocolate a mí. Bueno, ahí hay que tener un... Ay, qué bonito. Me lo he abierto. Déjame tomar la foto. Ya. Entonces, estaba apagando el audio. Entonces tenemos que hay mucha gente que lo expresa de una manera porcentual. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Restarle el nulo. Si yo le estoy restando la unidad, 2 menos 1 por 100. Entonces, al final lo expresan. Si yo tengo un riesgo de 2, tengo un riesgo añadido del 100%. 2 menos 1, 1 por 100, 100. Si yo tengo un riesgo de 3, 3 menos 1, 2 por 100, tengo un riesgo del 200%. Si yo tengo un riesgo de 4, entonces ustedes van a encontrar también en porcentaje. Que alguna gente lo expresa así, pero bueno, o sea, no es que esté mal, pero normalmente no entienden de dónde salió, porque es facilito, o sea, restas el que tienes, menos 1, y lo multiplicas por 100 y te sale el porcentaje, y en realidad eso es lo que te ponen en los diferentes estudios. Ustedes van a encontrar que tantos pacientes te han datado y se presenta que tienen 80% más de riesgo de presentar infarto agudo de miocardio después de fumar, no hacer ejercicio y tomar toda su vida. Ya, pues se sacó de un RR, se restó lo que salió menos 1 y se multiplicó por 100 y ese es el valor que les están dando. Y a la inversa, ¿no? Si quieren regresar a calcular el ARR, pues pueden simplemente dividir para 100 y sumarle 1.
y ya tienen el RR o el OR que salió en el estudio. ¿Alguna otra pregunta que tengan ahí, que quieran saber? Bueno, lo que les conté es la parte de estadística de estudios. Hay otra estadística de, por ejemplo, de la parte de ensayos clínicos. Hay otra información, otra estadística muy aparte. Hay otra estadística de estudios de diagnóstico, por ejemplo, de sensibilidad, especificidad, o respectivos positivos, o respectivos negativos, que esa no se topó aquí, pero que sepan que no es esto todo lo que hay de estadística. Hay más, hay bastante más, y bueno, pues la idea es que les haya gustado, hayan aprendido y de verdad hayan entendido. Pues más que nada es de esto, es de entender los conceptos. Si alguno necesita para un estudio, puede escribirnos para la parte de asesoramiento, pero para mí es mucho mejor y más bonito que me escriban y me digan, mira, yo tengo este de aquí, tengo que hacer una T, a que me digan, oye, yo la verdad no sé qué idea, no tengo idea de qué voy a hacer, estudio de investigación, no puedo plantearme ni qué variables puedo usar, y al final esto es, o sea, es más difícil trabajar. No es que no, no es que les digo que no escriban, o sea, se les puede trabajar de poquito a poquito y moldeando la parte de la información. Más sin embargo, o sea, van a tener, por ejemplo, una persona que ya entendió estos conceptos y que, bueno, no que los domina, pero que ya los entiende, puede sacar un estudio en un año o en 2 años, y la persona que todavía no domina esta información, pues lo va a tener y lo va a sacar en qué será en unos 3, 4 años. Esa es un poquito la diferencia de más o menos dominar este tipo de información y el lenguaje que es del lenguaje que se maneja, no es del lenguaje estadístico. Entonces, un gusto, cualquier cosa que necesiten, ahí está el correo, y bueno, aquí me quedo 5 minutos más como para hacer preguntas, y el que quiera preguntar, pues por lo demás, la charla ya está terminada. Así es, cierto. Bueno, si quieren, no sé, o sea, o si más o menos les interesa, pues bueno, justo el día de hoy sacaron cuándo van a hacer las charlas post-MIT. Se supone que son cómo funcionan los posgrados. Pero un ratito. ¿Dónde está? Así es. Y aquí está un PDF cuando van a hablar de las especialidades que hay aquí en el MIR. Les voy a mandar para las personas que quieran, les mando al chat. Y bueno, si independientemente quieren asistir a esas charlas, pues ahí disfruten de ellas, que en realidad es un poquito la información de cómo funcionan cada una de las especialidades acá en España. Es desde el 27 y 28 de abril, si no me equivoco. Creo que es del 27. De 26 o 27 o 27, 28. Bueno, esperen, descargas. ¿Dónde está? Ya les envié el PDF. Ahí miren, a los que quieran tienen esa información de que pueden acceder y pueden ver, más o menos van a dar una charla por ejemplo, cómo es neurocirugía, qué hay, qué no hay, cómo es neurología. Acá hay 44 especialidades, así que pues alguna vez si alguno quisiera venir a dar el examen, mira acá, pues a qué podría acceder. Y también tienen ahí hay un horario y diferentes links como que puedan ingresar a ver la información. Claro, en teoría no, bueno, si quieren compartan a los demás, solo no dirán que yo les di, no me chismearán, porque en teoría es del CTO que comparte esta información. Pero bueno, por lo demás, está bien. Dice Catherine,
Para un estudio retrospectivo que evalúa factores de riesgo, ¿qué tipo de prueba estadística puedo aplicar? Claro, o sea, tú tendrías que calcular un OR. Puedes calcularlo el OR o también puedes hacer una regresión logística y en la regresión logística te tira, al final del programa, te tira un OR. Te tira un beta, que es un OR, pero es quitado todo, como les decía, es como, o sea, un OR totalmente más completo. Pero la idea es que sí, o sea, podría sacar un OR. Si tú quieres sacar el factor de riesgo en un estudio retrospectivo de, por ejemplo, de casos de controles, tú sacas OR. Que hay dos formas de sacar, o con la tabla de 2x2 o con la regresión logística. Y si tienes los datos, igual ahí me avisas nomás. Ya. ¿Tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda? Otro ejemplo de error beta. A ver, otro ejemplo de error beta, que en la realidad sí existe, pero nosotros decimos que no. Por ejemplo, un error beta que haya sido... Ya, el error beta, el más común, que la Tierra es plana. Ese es un error beta. Ya. ¿Por qué? Porque en realidad la Tierra no es plana. La realidad es que si ustedes van a la columna, bueno, yo les muestro mejor la diapo. No, punto. Aquí. En este punto, en el error beta, ustedes parten que, perdón, el error beta, aquí, estamos aquí, que la realidad me dice que la Tierra es redonda. La Tierra es redonda, bueno, es redonda. Bueno, está redonda cuadrada, pero bueno. Pero alguien dijo que era plana. No dijo porque se lo inventó de la noche a la mañana y yo voy a decir que es plana, sino porque a la parte física y a la parte de cálculos que tenían en ese momento les daba para que sea plana. Habían calculado las distancias, habían calculado todo y como todavía no podían calcular la curvatura terrestre, pues entonces todavía no había estos valores para calcular. O sea, que si alguien se equivoque no es porque lo haga de intención o lo haga con mal haber o que no. Si que alguien se equivoque es o por culpa del azar o por culpa de la muestra o mala metodología o que simplemente todavía no existan las pruebas para probar algo que, por ejemplo, las partículas subatómicas, eso hace 100 años pues no se pensaba. Entonces, y cometieron muchos errores beta. Dijeron algunas cosas que eran tomadas como verdades, pero que a la realidad y al día de hoy se han ido actualizando y se ven que es mentira. Por eso es que el error beta se corrige con el tiempo. El error beta con el tiempo se va corrigiendo. Mientras más estudios haya, se va corrigiendo. Mientras más estudios se repita. No sé si quedó un poquito más claro el error beta. Y bueno, y más que nada, el principal problema es el error alfa. Porque el error alfa ha sido hasta de demandas legales, de problemas. Ustedes se acuerdan, no sé, que las vacunas producían autismo. Pues aquí no hay diferencia, no autismo. No autismo. La realidad no produce autismo. Pero un estudio sacó que sí producía autismo. El estudio dijo que sí. El estudio dijo que sí, que la vacuna sí producía autismo. ¿Qué es lo que pasó? Hasta se creó una corriente. Bueno, aquí también está mucha gente diciendo que pues para qué vas a vacunar si al final te va a dar autismo, que ni sé qué, que ni sé cómo. Pues al final no estuvo mal. Yo he revisado el estudio del autismo, tuvo un error metodológico, tuvo un error de muestra y además de eso, pues lo que se dice y no se probó, pero que hubo dinero por debajo para decir que fue diferente, para que como era la primera vacuna que se probaba, no se pensó que ahora iban a haber 35 vacunas disponibles a nivel, bueno, acá son 35, en Ecuador no sé cuántas serán, pero era la primera, entonces obviamente era como para decir, no, miren, esta vacuna está causando problemas y no se esperaba que las vacunas iban a avanzar tanto. Pero imagínense que si se hubieran convencido de que el error
alfa no se hubieran dado cuenta de este error, pues hasta ahora no hubiéramos salido de las vacunas y de esta pandemia, pues que independientemente con la vacuna está mejorando bastante, pues no hubiéramos tenido la tecnología para desarrollar este tipo de vacunas. Ese es el problema del error, de las investigaciones que caen en el error alfa, que afirman cosas que no son ciertas. No sé si hay un poquito más claro, menos claro, tanto el alfa como el beta. Sí, ambos tienen varios problemas, pero el peor el caer es el alfa. O sea, tú puedes decir que al final estás haciendo algo y si te sale un error beta y te equivocas, pues no te sientas mal. Puedes decir que ha sido diferente cuando en realidad la realidad dice que no y después muchos estudios te van a ir en contra tuyo y lo máximo que te van a hacer es citar y decir que está mal. Ya. Pero si tú caes de un error alfa y un paciente se muere diciendo se muere o se complica o lo que sea, pues o por ejemplo, más aún, ¿por qué a los pacientes con VIH? Bueno, vamos a la parte de los falsos positivos. Hay pacientes que les hacen VIH, pero tú para diagnosticar a un paciente con VIH necesitas hacerle 3 pruebas. Las primeras son ¿cómo se llama? 2 pruebas rápidas y después un Western blot. ¿Por qué se hace esto? Porque a un paciente que tú le digas por un falso positivo, porque las pruebas rápidas tienen muchos falsos positivos, bueno, no muchísimos, sino muchos me refiero entre 10 a 30%, o sea, eso es muy mucho, ¿no? Entonces tienen esta probabilidad de dar falsos positivos. Entonces, si tú a una persona ya le sale el resultado positivo y tú le dices que tiene VIH y inicias tratamiento antirretroviral, primero es caro. Segundo, la parte psicológica familiar. Termina con la pareja, si tiene pareja o lo que sea. No puede tener una pareja de estar tranquilo. Otro, los fármacos no son para VIH anteriores a los nuevos que hay, a los de análogos de las no, inhibidores de la integrasa o algo así. Eh, Esos no son los nuevos son menos peligrosos para nuestro cuerpo, los otros te daban falla renal, falla hepática, entonces era mucho más complicado dar antes a un falso positivo que tú le decías con una sola prueba. Entonces, por eso es que sale la primera prueba positiva, se repite después de 3 días la segunda prueba positiva, sale la segunda positiva, se hace Western blot. Si la primera sale positiva y la segunda sale negativa, es dudoso, se hace el Western blot. Y en el Western blot ya no estás buscando los anticuerpos contra el VIH. Entonces, en el Western blot tú lo que estás buscando es el virus, los componentes virales del virus. Entonces, si ya tiene, es como una PCR, análoga a la PCR, no tienen por qué saberlo. Es como una PCR, pero del virus. Entonces, busca proteínas virales. La diferencia del PCR es que el PCR busca todo, proteínas, ARN mensajero, o sea, ADN, ARN mensajero y proteínas. Pero esto de aquí, el Western solamente ubica proteínas. Entonces, de la parte de, espérate, RN, ADN, solo busca ADN. El Western solo busca ADN. Entonces, busca la parte de la configuración de ADN que produce estas proteínas. Entonces, por eso es que se hace un paciente para confirmarle de VIH o por lo menos confirmar de enfermedades como cáncer, con VIH, con enfermedades como que necesiten operaciones. Pues tienes que tener bastante seguridad, porque si digamos que un paciente no tiene lo que tú piensas y le operas, pues si no tiene nada, pues te queda una demanda gorda. Esos son los falsos positivos. O sea, que una prueba puede equivocarse. ¿Sí? ¿Qué pasa? No siempre. O sea, no es que tampoco ahora dudemos de todas las pruebas del mundo, habidas y por haber. Pues tampoco es esa la idea. La idea es que las pruebas estén diseñadas para que sean lo más rentables posibles, pero por eso es que hay que estar presente que cada resultado tiene su posible explicación y su protocolo. O sea, hay resultados que no tienen suficiente sensibilidad y especificidad, y entonces hay que hacer otra prueba después. O sea, por eso es que son pruebas de tamizaje, las que tienen alta sensibilidad, y pruebas confirmatorias, las que tienen alta especificidad. Entonces el Western tiene una especificidad del 99.8%, entonces o sea, es altísima. Si se equivoca el Western es rarísimo. Lo mismo que la PCR, que de todos los 40 millones de personas que nos hayamos enfermado con coronavirus, de que se hayan enfermado con coronavirus, por lo menos hubo unas 1000 que la prueba salió negativa y después, y sí tenían coronavirus. Pero bueno, o sea, de esos 1000, conten que 500 fueron al hospital y les repitieron y sí se fueron contados y los otros 500 eran asintomáticos o sintomáticos leves y no pasó nada. Así funciona el mundo, o sea, no es totalmente certero. Esa es la cuestión.
Bueno, creo que les convencí con la charla porque esto ya no era parte de la charla y siguieron conectados. No sé, ¿tienen alguna otra pregunta como para conversar del tema o algo que necesiten? Bueno, entonces, pues para lo que necesiten, pues me avisan. Les digo, les espero un ratito más y si ya no tienen más preguntas, pues ya acabamos. Pueden ir siendo más tranquilos. Doctor, tal vez, ¿me escucha? Sí, ahora sí ya te escucho. Ya. Ya, solo eso. Entonces, no hay ninguna pregunta más. Queríamos agradecerle por estas dos charlas, bastante didácticas. Y bueno, a continuación, con todos los chicos presentes, tenemos el sorteo que se les comentó en el grupo para los 2 cupos para el curso de diagnóstico por imagen. Para esto le voy a dar la palabra a Irina Mera. No sé si estás por aquí. Hola, buenas tardes. Aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Me da un momento para presentarles. ¿Me puede permitir, doctor, por favor? Para Sí, presentarles puedes unas dejar de diapositivas, compartir pantalla. explicarles un poco acerca del curso y para que se motiven los futuros ganadores.